Gracias por ver www.liderradio.net. Like, suscríbete y comenta. Capítulo 41, verso 1 de Génesis, un versículo y vamos a orar. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Bendito seas Dios Todopoderoso, en esta tarde preciosa, bendito Dios, de día domingo. Te pedimos, Señor, bendito Dios, que seas tú, Señor, usando, Padre, a este siervo, Señor, para que pueda servir este platillo, Padre bendito, cocinado en tus cocinas, Padre bendito, a las mesas, Señor. Para que cada uno, Padre, de los comensales pueda disfrutar de tu palabra, Señor. Para que puedas alimentarnos a través de ella, Señor. Para que podamos crecer a través de tu santa palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo el Maestro por excelencia, el Paracleto, Señor, el que en esta tarde nos instruya, Señor. Y que podamos recibir a través de esta palabra, Señor, una respuesta a esas preguntas que hemos tenido, Señor. Podamos recibir, Señor, una sanidad divina, una sanidad física, Señor, a esas, Padre, preguntas que hemos tenido, esas interrogantes, Señor. Que podamos recibir, Padre bendito, una liberación, Señor bendito, una apertura de puertas, Padre bendito, a esos problemas que estamos presentando, los cuales muchas veces no podemos vencer solos, Señor. Pero que en tu santo nombre sabemos, Padre bendito, Jesús, somos más que vencedores. Así lo dice la palabra de Dios, Señor. Así de que nos disponemos en tu santa palabra, Padre bendito Jesús, a instruirnos, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios. Gloria al santo nombre de Dios. En el capítulo 41, haciendo un backup, hermanos, un feedback sobre esto, vemos que desde el capítulo 37, 38, 39, 40, 41, nos habla sobre la vida de José, básicamente. Y cuando nos está hablando, hermanos, básicamente de la vida de José, nos deja muchas enseñanzas José. La vida de José, hermanos, realmente si nosotros la viéramos a la luz de las estadísticas, hermanos, la vida de José fue una vida que comenzó con una curva bien alta, pero que de repente comenzó a caer y cayó súper bajísimo, hermanos. Pasó del nivel del suelo, hermanos, para abajo. Luego José vuelve a subir un poquito, sube más, hermanos, vuelve a caer. Así era la vida de José, hasta que Dios tiene a bien poner a José en lugares altos y llevar a José, hermanos, a lugares de éxito. Pero primero para eso fue necesario traer a un José que tenía 17 años, que era un niño de familia. En ese momento José era el último hijo de Israel, el último hijo de Jacob, que después fue llamado Israel. Era el último representante de una tribu, digamos la tribu de José, que después se distribuyó y se dividió en Manasés y en Efraín, que fueron los 2 hijos de él que él tuvo en Egipto, ¿verdad? Y después de él nace Benjamín, a causa de lo que le pasó a José. Pero vemos nosotros, hermanos, que José, haciendo un feedback, José era un muchacho de familia. No era un niño pobre ni nada. José era un muchacho de familia, hijo de patriarca, hijo de Jacob, hijo de Israel en ese momento, de la misma descendencia de la que venía Abraham, de la que venía Isaac, de la que llegó a Jacob. Y ahora Jacob tiene esos 12 hijos, en ese momento 11, porque no había nacido Benjamín. Pero vemos nosotros, hermanos, que José era un niño de dinero, un niño bien mimado, digamos, pero sin embargo traía un ministerio de parte de Dios. José traía, y en esto quiero que usted ponga atención, hermano, porque a lo mejor Dios aquí es donde nos abra los oídos y los ojos espirituales para entender ciertas cosas que a veces están pasando en nuestra vida o que han pasado en nuestras vidas, o a lo mejor que nuestros hijos vayan a pasar. Vea, José era un muchacho de 17 años, un hijo de papi y de mami. Él se quedaba en casa y su trabajo básicamente era supervisar a sus hermanos. Él iba y checaba a los hermanos, y José le decía, Jacob, Israel le decía, oye hijo, ve a checar qué están haciendo tus hermanos, comenzando de Simeón para abajo, todos sus hermanos menores, ve a checar qué están haciendo. Entonces él llegaba y si los veía haciendo cosas malas, lo reprendía José, ¿verdad? Y regresaba a la casa y le daba el reporte a la papá o a la mamá, y ya ellos reprendían a sus hermanos. Y eso hizo que en algún momento a los hermanos les chocara, les cayera un poco mal José, y lo comenzaron a envidiar. Primero porque José, hermanos, era bien mimado de su papá. Y segundo porque José decía tener sueños.
Y aquí comienza la historia espiritual de José. José era un niño que de apodo sus hermanos le decían el soñador. Dice que desde lejos veían que José venía caminando y decía, ve, hay que ponernos porque ahí viene el soñador. Y ese era el apodo, el sobrenombre que le habían puesto a José, el soñador, porque José siempre estaba hablando de sueños. Pero no fue hasta que José les comienza a contar una historia y le dice, oiga, le dice a los hermanos enfrente de los papás, ayer tuve un sueño, ¿verdad? Siendo un joven. A ver qué sueño. Mira, yo soñaba que todos amarrábamos manojos de trigo, le dice, y los dejaban bien amarrados. Se dice que en la historia que quien no sabe amarrar los manojos de trigo altos con sus espigas, los manojos se abren todos. Entonces José dice, en el sueño yo vi que yo dejé bien atado mi manojo y se mantuvo erguido, ¿verdad? Y los manojos de ustedes, le dice a los hermanos, se doblaron todos, se desparramaron, se doblaron y se inclinaron hacia mi manojo, ¿me entiende? Y comienza el primer sueño y todos le quedan viendo como que ¿qué le pasa a este, verdad? Que casualmente que el manojo de él se mantuvo firme. Luego José, hermano, sigue, los hermanos tuvieron envidia, pero un día José se para frente a los papás y a los hermanos y les dice, oigan, yo tuve un sueño. ¿Cuál? Mira, soñé que estaba el sol y la luna y que estaban aquí 10 estrellas. Y las 10 estrellas eran ustedes, le dice a los hermanos. Y el sol y la luna eran mis papás. Y el sol y la luna se inclinaban hacia mí. Y las 10 estrellas se inclinaban hacia mí. Entonces eso vino a reventar, hermanos, en envidia de los hermanos. Porque ellos no aceptaban que un día ellos tuvieran que inclinarse hacia José como persona. ¿Me dio a entender? Entonces veamos nosotros de que José era un muchacho joven, soñador. Dios le había dado, hermanos, ya un ministerio, le había dado un don, le había dado, hermanos, un sueño, le había dado sueño para que él pudiera tener sueños e interpretarlos. Pero Josué era todavía un joven, que su carácter era de joven, que su carácter, hermanos, era de un muchacho que todavía no sabía manejar bien su don y su ministerio. Y eso hacía que la gente tuviera envidia de él, o que los papás incluso le reprendieran, porque le dijo, cállate muchacho, ¿cómo vas a creer que nosotros como tus padres nos vamos a inclinar ante ti? Y le dijeron a José, pero porque José no sabía interpretar en ese momento sus sueños, porque José, hermano, no tenía un carácter todavía maduro para hacerlo. Era un joven de 17 años que hasta este momento no había sido preparado en el ministerio. Entonces, ahora bien, sucede algo. Dios quiere usar a José. Se llega el tiempo en que Dios quiere usar a José, como Dios quiere usar muchas veces a usted y a mí. Pero si nosotros no estamos preparados, para Dios es necesario prepararnos primero. Porque Dios, hermanos, y esto usted lo va a ver a la luz de las Escrituras, Dios nunca usa gente que no está preparada. Ahí nos equivocamos muchos cristianos, porque decimos, no importa, yo así como estoy, Dios me va a usar. No, tranquilo. Dios te pide que te prepares, porque Dios no usa a nadie que no esté preparado. ¿Me doy a entender? A David lo usó porque la gente dice, no, David tomó 5 piedritas, guardó 4 y con una en la frente, en medio del casco, que solo tenía un orificio aquí. Era el casco tipo fenicio, ¿verdad? Y justo en ese espacio que estaba en la frente, ahí de Goliat, ahí le da la pedrada, ahí le da con la honda David a Goliat. Y la gente dice, no, pero es que mire, y usó un niño para derrotar un gigante. Sí, era un niño. Pero David pasaba entrenando con la honda, porque cuando lo presentan los soldados ante Saúl, y Saúl dice, quiero que me traigan a un arpista, alguien que toque el instrumento, las cuerdas, pero que sea profesional en lo que hace. Desde entonces vemos que David era un profesional en el arpa, ¿verdad? Y le dice a un hombre, oye, mi señor, le dice a Saúl, al rey, yo conozco un joven de los hijos de Isaí, es David, ¿verdad? Es pastor, le dice, es profesional en el arpa y es un varón de guerra, pero no era soldado. Todavía tenía David en ese tiempo aproximadamente 15, 16 años. David, imagínense, no era soldado, pero el hombre lo describió como un varón de guerra valiente. ¿Por qué? Porque David dice que cuando él estaba allá y un oso o un león quería comerle las ovejas, él iba y las despedazaba, agarraba sus fauces y las rompía. Entonces, como usted verá, mientras David pastoreaba allá, lejos de la gente, él se estaba preparando para el ministerio que Dios le iba a dar. ¿Cuál era el ministerio? Ser rey.
Cuando David llega, hermanos, y deja de un lado su altanería, y deja de un lado su antagonismo, su orgullo, hermano, y toma una canastita con huevitos y quesito y tortillita y frijolitos y se lo lleva a sus hermanos, como que era el caperucita, ¿verdad? Se lo lleva a sus hermanos soldados. Entonces todos lo miraban con desprecio, pero David llega allí a los 19 años, no era parte del ejército, pero llega allí, hermano, y entonces Dios usa la situación de un Goliat, de un enemigo, para llevar a David a otro estándar. Lo sube de escalón, lo sube a otro nivel. Y eso es lo que yo quiero que veamos, cómo David tuvo que haber sido primero un hombre preparado por Dios para poder ser usado por Dios. Y quiero que vean, hermanos, cómo Dios quiere llevar a José a otro nivel. Lo quiere subir de escalas, lo quiere subir de grado, hermano, lo quiere llevar a otro nivel en su vida espiritual, en su ministerio. Pero para eso es necesario primero preparar a José. Quiere decir que estamos obligados a ser preparados en la obra del Señor para que Dios nos pueda usar. Y si no, vamos a tener problemas en el ministerio, en nuestro desarrollo, porque no vamos a lograr, hermanos, dar el nivel y la medida que Dios nos está pidiendo. ¿Me doy a entender, pueblo? Entonces Dios quiere prepararlo a usted para que se vaya a otro nivel, y para eso lo vamos a ver a nivel de lo que la palabra de Dios nos explica, hermanos, en esta tarde preciosa. Verso 41 dice, para darle un feedback, aquí José, hermanos, dice que era un joven, como los hermanos le tenían envidia. Dice que un día lo tomaron, le quitaron sus vestiduras que eran de colores, porque el papá lo identificaba, y lo echaron en una cisterna, en un pozo, lo tiraron, hermanos, en medio del desierto. Ahí, imagínense. Y luego dice que le iban a decir al papá que lo había comido una fiera del campo, y mataron un cordero, le echaron sangre a la ropa de José y se la llevaron al papá. Pero dice que la cisterna estaba seca. Quiere decir que José no tuvo problemas ahí, porque la cisterna era un pozo seco. ¿Me da a entender? Y ahí comienza la historia. Cómo Dios muchas veces te hace a ti y a mí caer en niveles bajos, a niveles de pozo seco. Y nosotros muchas veces no entendemos y nos quejamos en la vida. Yo quiero decirle que José, durante toda su trayectoria, todo su sufrimiento, hermano, hasta llegar a lugares buenos, después volver a bajar y subir al reinado, José nunca se ve en la Biblia que José haya presentado quejas delante de Dios. Siempre, hermanos, hacía lo que la palabra dice, que a los hijos de Dios, como dice Romanos, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A los hijos de Dios. José era un hombre que agarraba las situaciones, las transformaba, hermanos, y las convertía en éxito. Eso hacía José. Es decir, utilizaba de catapulta las malas situaciones. Vea lo que dice en el 41. 1. Aconteció que pasado 2 años, vea, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Faraón, ¿a cuál río? Al río Nilo, el que tenía el faraón a la par. Y dice, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban, se apacentaban en el prado, es decir, a la orilla del río. Se dice que el río Nilo siempre tenía un pasto hermoso y cultivos alrededor del río Nilo. Por eso el río Nilo fue la fuente más grande económica de los egipcios, porque era el que mantenía esa agua. Vea, verso 3 dice, y que detrás de ellas, del mismo río, hermanos, detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, feas, flacas, feas, y dice, enjustas, de carne, es decir, 0 carnes, puro huesos, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Vea, y que las vacas de feo aspecto, las flacas y enjustas de carne, dice, devoraban a las 7 vacas hermosas, las gordas. Se las comenzaron a comer por sus patas, por sus colas, hermano, cuerpo, hasta que se comieron las cabezas. Dice, y muy gordas, y despertó Faraón. Dice, y se despertó Faraón
y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Vea lo que soñó: que 7 espigas llenas de hermosos, dice, de trigo obviamente, hermosas crecían y en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento, solano, es decir, secas. Solanos es secas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era el sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, con E minúscula, espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Y ahí comienza el éxito de José. Y dice, y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Vea qué bonito esto. Verso 9, 41:9 de Génesis. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mi falta, Señor, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán, es decir, a la prisión real, de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, vea, siervo del capitán de la guardia. ¿De quién? De Potifar. Y se lo confiamos, dice, se lo contamos a él, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, Señor, y el otro fue colgado, el panadero. Vea, primero dándole un feedback, dice aquí la palabra, hermanos, que los hermanos de José, como le tenían envidia, lo tomaron, lo sujetaron y lo echaron a una cisterna, a un pozo. Pero el pozo estaba seco, en medio del desierto. Imagínese usted, hermano, qué situación ha de haber vivido José cuando se encontraba en medio de un desierto donde solo quizás se oían los grillos o el pasar de las serpientes, hermanos, donde en la noche él solo podía ver hacia arriba porque estaba en un pozo, en una cisterna, y lo único que veía eran las estrellas del cielo, porque no hay árboles ni nada en los desiertos, y no en esos desiertos. Y el calor comienza a convertirse en frío en los desiertos. Esos desiertos en la noche son calientes, pero en la noche son fríos, y en el día son calientes. Entonces vemos, hermano, de que él se encontraba en esa cisterna, quizá abatido, preocupado, lleno de miedo, lleno de una serie de cosas, hermano, solo escuchando el silencio la noche. Pero sus hermanos lo dejaron allí, y luego ellos regresan, hermano, y dicen: ¿para qué lo vamos a matar? Saquémoslo de ahí y vendámoslo como esclavo. Esa fue la mejor idea. Así sacamos un poco de dinero y compramos mirras, compramos olores, fragancias y todo, ¿verdad? Cuando dice que venía una gente, ¿verdad?, de los madianitas, que también pertenecían a los ismaelitas. Entonces ellos convidaron en vender a José a esos compradores de esclavos. Y estos esclavos se lo llevaron y le dieron 20 monedas de plata, lo vendieron y se lo llevan y se lo venden a los ismaelitas, es decir, a los enemigos de los israelitas. ¿Me voy a entender? Lo vendieron, no se lo vendieron a otra, se lo vendieron al enemigo de Israel. Al contrario, como que hoy los judíos le vendieran a los mahometanos, a los islámicos, a José. Al lado contrario, hermanos, donde nunca pudiera salir José. Esa era la intención. Entonces José, llevado, hermano, después de ser un niño de una buena vida, un niño mimado, un niño de familia, es llevado a ser un esclavo. Cae en la cisterna, hermano, a una situación bien precaria, a una situación, hermano, donde, como dice el dicho, tocamos fondo. Y después de ahí, José todavía, para sacarlo de ahí, es sacado por ellos mismos. Pero no es sacado para ayudarles, es sacado para ser vendido como esclavo, es decir, seguía cayendo. Y esta vino a ser, hermanos, la primera cisterna en la que José se encontró. Esta vino a ser, hermanos, el primer lugar donde uno dice: hey, estoy tocando fondo, he tocado fondo. Me han lanzado, hermanos, hasta el mero fondo. Yo le quiero decir algo. Yo siempre he sido bendecido en la vida espiritual, hermanos. Siempre he sido bendecido en la vida económica porque
nunca, a pesar de que no he tenido grandes cosas, nunca nos ha faltado. Siempre hemos tenido en El Salvador, por ejemplo, todo lo necesario para vivir con mis hijos y siempre han estado en buenos lugares. Pero sin embargo, en lo espiritual, hermanos, yo he tocado fondo. Yo me he ido hasta abajo muchas veces. Y Dios me ha llevado hasta... Y me ha mostrado, hermanos, que así, hermanos, como los muros de la ciudad que Apocalipsis describe, que se medían sus anchuras, sus profundidades, sus largos y su alto, también tenía profundidades. Y muchas veces Dios también nos lleva a nosotros hasta las profundidades. Nos llega a tocar fondo. Allá donde nosotros ya no tenemos más opción que Dios. ¿Me debe entender? Así como el pueblo de Israel un día ya no tenía más opción, hermano, que clamar a Dios, porque aquí estaba el Mar Rojo y ahí venían los egipcios con armas a destrozarlos. Y a ellos ya no les quedó más opción que confiar en Dios y pedirle a Dios. Entonces Dios tiene la oportunidad de hacer una obra en nuestras vidas. Muchas veces no hay momento de hacer obras en nuestra vida porque nosotros estamos afanados, turbados y estamos ocupados en nuestro propio mundo, en nuestra propia vida, resolviendo nuestros propios problemas y nos olvidamos de Dios. Entonces es necesario que Dios nos haga tocar fondo para que nosotros entendamos que nos quiere preparar para llevarnos a diferentes lugares. Y le voy a explicar con Biblia esto, hermano. Dice entonces que después de que José fue sacado de la cisterna, fue llevado hasta allá, hermano, a Egipto. Vea, fíjese la forma en la que Dios llevó a José a Egipto. José quizás a lo mejor soñaba con venir a Estados Unidos. ¿Me entiende? Egipto era el imperio más grande que ha existido, hermanos. El poderoso, el rico. José quizás soñaba un día con ir a Egipto, pero tampoco quería dejar a su papá porque ahí tenía sus comodidades. Y Dios tuvo que usar medios drásticos para llevar a José a Egipto. Como muchas veces y de diferentes maneras Dios nos trajo a nosotros a esta nación. Algunos nos trajo de una manera, a otros de otra, a unos por una circunstancia, a otros por otra, pero a la larga nos trajo y nos encontramos aquí. Nos encontramos, hermanos, que si lo vemos desde esta óptica, esta es la nación más poderosa del mundo. Esta es la nación, hermanos, que es el jefe de todo el mundo. Es Estados Unidos. Y vemos que de alguna manera o de otra Dios nos trajo. Así de que yo siempre le digo a la gente que viene, mire, usted no emigró porque quería. Usted emigró porque Dios quería que usted emigrara. Usted está aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. Esa es la respuesta. Entonces, ahora bien, ¿para qué nos trae Dios muchas veces? Eso es lo que hay que encontrar. Vea que dice allí, después que lo sacaron de ahí, lo vendieron como esclavo y fue a dar a Egipto. Y en la venta que hicieron los ismaelitas, cae un capitán, nada más y nada menos que un capitán de la guardia oficial del faraón. Y él ve a José y ve que era un muchacho de buen porte, bien cuidado, que sabía leer, escribir, sabía interpretar, sabía matemática. José era, ¿cómo era José, hermano? Era preparado. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda. Si usted no se prepara, hermanos, en la vida espiritual, para Dios es bien difícil usarlo. Eso es lo que yo quiero decirle. Dios, hermanos, llega y el hombre ve a José y dice, no hombre, este me conviene, este chico me conviene, ¿verdad? Y lo compró y se lo lleva a sus haciendas. Y José, como sabía leer matemáticas y era un hombre de cuido, comenzó a ayudarle en la hacienda a Potifar. Y no, hombre, Potifar dice que se desentendió de sus negocios. José se los administraba, era el supervisor. Y en lugar de haber ahora 20 ovejas paridas en mes, habían 60 ovejas paridas. Comenzaba a haber más cultivo, más trigo en los terrenos de Potifar, en la hacienda. Porque José se los administraba. ¿Por qué razón? Porque José era preparado. José se había preparado. Así de que Dios lo lleva y lo comienza a levantar a José. Vea, pero José iba a quedar allí como esclavo de Potifar, esclavo de un capitán, sí, esclavo de un oficial de la guardia del faraón, sí, pero no más que eso. Entonces sucede la segunda cisterna de José. Llega él y un día que él entra, el varón le había dicho, tú te vas a hacer cargo de todo, José, excepto de mi esposa, ¿verdad? Mi esposa no me la toques, es mi esposa y es prohibida para ti. Pero fue la esposa, hermanos, de Potifar
la que busca a José. Y cuando lo busca y lo acosa, y José le dice, no, yo no puedo fallarle a mi Señor y tampoco puedo pecar contra Dios. Entonces José no se metió con la mujer de Potifar solo por el temor que le tenía y el respeto a Potifar. No se metió porque él dijo, no voy a pecar contra Dios. José tenía bien claro que primero es el respeto a Dios, que aunque no lo fueran a ver, que aunque no se fueran a dar cuenta, el respeto a Dios no podía hacer falta. Y eso es lo que hacía de José, hermanos, un muchacho diferente. Es lo que hacía de José, hermanos, un hombre de mucha estima y mucho respeto ante los ojos de Dios. Vea, dice que entonces la mujer se quedó con sus ropas y para no quedar ella burlada comenzó a gritar que José quería deshonrarla, ¿verdad? Tocarla, estar con ella. Entonces viene, lo atrapan a él y cuando llega Potifar, muy molesto por la confianza que le tenía a José, lo manda a la guardia y para tenerlo cerca y cuidarlo, asegurarse de que él pagara la culpa, lo dejó en la guardia donde estaban presos la gente real, donde iban a dar los del reino. ¿Me entienden? Los que cometían delito allí, los del reino, a una buena cárcel. Ahí lo mandó. Y ahí se quedó José, hermanos, por un tiempo. Vea, su historia comienza a los 17 años. Y José comienza a reinar, comienza a correinar en Egipto a los 30 años. Pasaron 13 años, hermanos, de subidas y bajadas en la vida espiritual de José. Y dice que entonces, cuando llevó el jefe de la guardia, vio que José podía escribir, leer y organizaba. Y también le encargó a los presos. Hasta que un día, hermanos, llegaron dos presos que eran especiales. Uno era el jefe de los panaderos y el otro era el jefe de los coperos del vino, de los que le sirven la copa. El copero del rey es como Nehemías. Lo que hacía es que cuando le servían un trago al faraón, un agua, un refresco, un todo, el primero que toma de la copa del rey es el copero. ¿Para qué? Por si no lo quieren envenenar. Y después que él ha tomado, el faraón tomaba incluso de la misma copa, porque ya vio que él ya había probado todos los vinos, todas las aguas que le tenían que dar. Si había algo allí del comedor, él metía la cuchara, hermano. Y si él no se moría es que no estaba envenenada. Ese era el trabajo del copero. No crea que solo era un bartender que estaba, ¿verdad?, arreglándole las copitas al rey. Era el trabajo de él verificar que nadie envenenara al rey, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se dice que en la historia de Alemania en 1914, Adolfo Hitler, hermanos, todo el mundo quería matarlo. Entonces Adolfo Hitler, para no tener a nadie de confianza, tenía a su mamá. Solo la mamá de él podía prepararle la comida, los huevitos, el arrocito, los frijolitos. Y solo de la comida de la mamá comía Adolfo Hitler. ¿Me voy a entender? Solo de la comida de ella. ¿Por qué? Porque era su mamá. Esa era la persona de confianza. El copero era una persona de mucha confianza. Un día llegaron esos dos reos a la cárcel y a José le tocó también cuidarlos, administrarlos. Entonces, un día se levantaron turbados estos muchachos y dijo el copero, anoche tuve un sueño, dijo, soñé, y comienza a contarle que una canasta sobre su cabeza, unos gajos de uvas, y que él veía que el rey, que Faraón llegaba y que tomaba vino de la copa de él. Entonces José le dice, eso significa, le dice, que dentro de 3 días, los 3 gajos de uvas son 3 días, dentro de 3 días vas a salir de la cárcel y que el faraón te va a restituir en su puesto y va a tomar de ti vino de nuevo. Entonces él se alegró. Al oír esto, el panadero también dijo, oiga, yo también tuve un sueño similar, solo que en mi canasta habían unos cositas blancas como pancitos, ¿verdad? Y que el rey venía y comía de mí. Le dijo José, también tú lo que significa es que vas a salir dentro de 3 días, pero el faraón no va a comer de tu cabeza, sino que la va a colgar. Entonces, aunque los sueños eran similares, la interpretación fue diferente. ¿Y por qué se cumplió al pie de la letra? Porque José no hablaba por sí solo, hablaba por lo que Dios decía que él dijera. De hecho, el faraón y toda la gente exaltaban a José, pero él decía, no es por mí, no soy yo quien puede interpretar sueños, sino solo Dios. Entonces él siempre le dio la gloria a Dios. Entonces quiero decirle que ese día, hermanos, Faraón tuvo este sueño que usted vio. Vinieron las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas se comían las flacas a las gordas.
Y lo raro, dice Faraón, es que las vacas flacas, a pesar de que se comían a las gordas, las flacas siempre se quedaban flacas, no engordaban, porque simplemente se comían la bendición de él. Que las espigas se comían a las espigas gordas. Y le dice ahí en el verso 9, mire, entonces dice, el jefe de los coperos, verso 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy, imagínense hermanos, le voy a dar una recapitulación. Habían pasado 2 años desde que el copero se fue. Y cuando él se fue, José le pidió un favor. Él le dijo, oye, le dijo, ya que se va a cumplir tu sueño, cuando estés con el faraón, por favor le hablas de mí, le dijo. Dile que yo soy un niño de familia y que fui vendido por mis familias, pero que yo no soy esclavo. Entonces, el copero cuando llegó, hermanos, a lujo se le olvidó José. Y cualquiera podríamos decir que malo era el copero, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios tenía sus tiempos. Dios no quería que José saliera antes de la cárcel de lo que Dios había estipulado que saliera. Entonces el copero a los 2 años después le dice al rey en el verso 9, entonces el copero habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando el faraón se enojó contra su siervo y nos echó en prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí uno de nosotros, un joven hebreo, y ahí viene José. Le dice, siervo del capitán de la guardia, se lo confiamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y él aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Es decir, sí se cumplió el sueño, Faraón. Si tus sátrapas, si tus magos, si tu gente adivina no ha podido decirte el sueño, yo te aconsejo que mandes a traer ese muchacho a la cárcel, porque él te va a interpretar. Y entonces se dio el tiempo, hermanos, el tiempo de Dios. Digo, mire, póngase a pensar, si el copero nomás salió de la cárcel, le hubiera hablado a Faraón de José, lo hubieran sacado. Y como José no tenía la oportunidad de entrevistarse con el faraón, a lo mejor José hubiera regresado a su tierra, Canaán, a donde su papá. Y nunca hubiera llegado a correinar y a ser el virreinato, a ser el administrador, el ministro de Economía de Egipto. Nunca. ¿Por qué? Porque él hubiera regresado a Canaán. Entonces, Dios esperó el momento en el que Faraón necesitara de José para Dios poder exaltarlo. Y ahí es donde yo quiero decirle a usted que no se queje tanto, hermanos, de las cisternas que hay en su vida. Hay muchas cisternas económicas, hay muchas vacas, hermanos, flacas y muchas espigas flacas en la economía de nosotros. Pero también hay muchas vacas flacas en la vida espiritual de nosotros. Y en la vida espiritual hay mucha espiga flaca que muchas veces se está comiendo a las vacas gordas, se está comiendo a nuestros ministerios. Usted y yo muchas veces cosechamos vacas gordas y estamos bien en la iglesia, pero de repente nos descuidamos de la vida espiritual. Entonces vienen detrás de la gorda, justamente detrás del mismo río, del mismo Nilo. De ahí vienen las vacas flacas y se comienzan a comer a sus vacas gordas. Entonces usted comienza a perder su ministerio, y usted comienza a perder su oración, y usted comienza a perder su comunión con Dios, porque la vaca flaca está, mire, comiéndose a la vaca gorda. ¿Y sabe qué le llama la atención a Faraón cuando él le cuenta el sueño a José? Y dice, a pesar que las vacas flacas se comieron a la gorda, las flacas siempre siguieron siendo vacas flacas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la vaca flaca es ser flaca, es quedarse con la bendición suya y mía, pero no va a engordar, porque su naturaleza es ser flaca. Solo come para destruir nada más la vida, destruir el ministerio, destruir la iglesia, destruir la amistad, destruir el hogar, destruir su economía. Eso hace nada más. Y por eso muchas veces nosotros, hermanos, cuando
Cuando comenzamos a aconsejar consejerías que nos están hablando los hermanos y una y otra vez nos hablan por el mismo problema. Y mire que mi esposa volvió a tomar y yo volví a tomar con ella porque que mire que ella se droga hoy, que mire que ella aquí, que yo le digo, mire, usted Dios le ha dado la oportunidad de venir a este país, de tener un buen trabajo y usted está dándole su economía al diablo. Jehová Dios lo reprenda. Usted está dejando que las vacas flacas se coman a las vacas gordas. Entonces nos quedamos como vacas flacas y volvemos otra vez a ser hermanos, otra vez hermanos sin sentido. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado que las vacas flacas lleguen a nuestras vidas. Y dice lo siguiente, mire, en el 41:14 de Génesis. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron inmediatamente, apresuradamente. ¿Por qué lo sacaron así? Porque Faraón, el rey, lo mandaba a llamar. ¿Me doy a entender? En otra ocasión, José quiso salir detrás del copero y no pudo, del panadero y no pudo. Ningún soldado, ni el jefe de la guardia le ayudaba, ni el jefe de la cárcel, porque no era el tiempo en que José saliera de esa cárcel. Para eso, hermanos, Dios tenía sus tiempos. Y Dios tiene sus tiempos todavía en usted y en mí, en su vida espiritual. Dios sabe cuándo exactamente va a mandar a llamarlo. Usted solo tiene que mantenerse fiel, firme, hermanos, y sin quejas en la vida. Y no importa si estamos en la cárcel, si estamos cuidando ovejas, si estamos allá con papá, si estamos con mamá, si estamos en las situaciones precarias. Dios tiene el tiempo en que lo va a sacar de esa cárcel, de esa prisión, y lo va a catapultar a lugares de éxito. Pero no quiere quejas, pero no quiere que descuide su vida espiritual. Porque José dice que él siempre se mantenía fiel a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con José entonces? Dios estaba, hermanos, estaba formando carácter en José. Porque José, a pesar de que sí tenía un don y un ministerio, José era un poco altanero. Por eso los hermanos no lo querían cuando él contaba sus sueños, porque él no sabía cómo contarlos. Pero cuando José pasa, hermano, por la cisterna, por el camino, por la esclavitud, por el problema con la mujer, por la cárcel, hermano, solo desde que el copero le habló al rey, pasaron 2 años. Imagínense que José haya pasado preso 4 años. No le estoy hablando 2 semanas ni 4 días, hermano. Le estoy hablando de 4 años. Más tantos años de esclavo, más tantos años de prisionero, más tantos días o semanas quizás metido en una cisterna. 13 años. Pasaron desde que José, hermanos, cayó en su primera cisterna hasta llegar a estar al lado del faraón. 13 años. 13 años en los que él se mantuvo firme para el Señor. Entonces ve aquí que en el 14 nos dice que entonces el faraón mandó y llamó a José y lo sacaron, pero inmediatamente, hermanos, de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que los judíos siempre utilizaron barba grande, como él, pero los egipcios nunca usaron barba, siempre fueron lampiños. Por eso es que usted ve las estructuras y todas las cuestiones de jeroglíficos y todo que existe, historias egipcias, siempre ellos están bien barbados, ellos no usaban barba. Entonces José tuvo que ser pasado por ese proceso, le cambiaron ropa, lo bañaron, lo rasuraron y entonces se lo llevaron al faraón inmediatamente, porque el faraón tenía una necesidad. Y yo te digo a ti, hermano, si tú te mantienes fiel a Dios y tú cuidas tus dones, tus ministerios espirituales, como José cuidó ser intérprete de sueños siempre, se mantuvo pegado a Dios, ahí cuidó su ministerio, y como él se cuidó a la hora que alguien lo necesitó, que Faraón lo necesitaba, Moisés estaba en condiciones óptimas. Tenía una autoridad espiritual linda, tenía nivel 10 en las baterías para poder servirle al faraón. Entonces Dios usó al mismo diablo para bendecir para bendecir a José. A Dios no le importa, hermanos, quién lo va a bendecir. Él le va a mandar la persona idónea para que lo bendiga a usted. ¿Me entiende? Pero Dios nos pide que nos mantengamos fieles, firmes y que cuidemos nuestros ministerios, que jamás dejemos que las vacas flacas se coman a nuestras vacas gordas, que jamás venga la crisis espiritual y se coman nuestros dones espirituales y a nuestros ministerios y el puesto que Dios nos ha dado.
Entonces ve ahí que en el 14 le dice él, en el verso 15 le dice, mire, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído, oiga lo que le dice Faraón, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es decir, la gloria siempre se la da a Dios. Nunca se deja, hermanos, envanecer por palabras vanas. José 17. Entonces Faraón le dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosas de apariencia que pasían, que se apacentaban, ¿verdad?, en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, vacas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes de feas, le dice, de fealdad. En toda la tierra de Egipto nunca había visto vacas tan feas como esas y flacas como esas. 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y de estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia, vea, la apariencia de la vaca flaca era aún mala. Es decir, no se notaba que habían comido, porque ellas seguían siendo flacas. Eso le estaba diciendo Faraón. Vi también, dice, soñado que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y abatidas por el viento solano, todas marchitas pues del sol, crecían después de ellas, y las espigas de menudo devoraban a las 7 espigas hermosas y gruesas que habían de trigo, por supuesto. Y lo dice, lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces, verso 25, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es un solo sueño. Las vacas y las espigas significan lo mismo, Faraón. Y le voy a explicar, aquí se le explica por qué le dice él eso. Dios ha mostrado a Faraón. ¿Quién le ha mostrado? Dios le ha mostrado. Mire, usted me podrá decir, sí, pero Faraón no era hijo de Dios, hermano. ¿Cómo es que Dios le habla? Sí, Dios le habló a Nabucodonosor también. Dios le habló al rey de Tiro, a Ciro también, y no eran hijos de Dios. Yo quiero decirle que Dios también le habla al mundano, por sueños, por palabras, por consejo, pero el mundano no siempre escucha, y si escucha, no siempre entiende. Ayer que andábamos evangelizando, el muchacho aquel decía, no, es que yo sé que Dios existe, y siento aquí, decía, pero él no entiende cómo Dios opera, porque él no es hijo de Dios. Y aquí le voy a explicar un punto importante en la vida espiritual. Dios sí le habló a Faraón y le dio el sueño, pero Faraón se lo dio porque Faraón era la persona que estaba en conexión con el problema. Era Faraón el rey, era el interesado en saber que venían 7 vacas flacas después de las 7 gordas. 14 años, hermano. Pero no era Faraón la persona encargada de interpretar el sueño. Y le voy a decir por qué. Porque Faraón no tenía una buena relación con Dios, porque Dios no era el Dios de Faraón. Ahora bien, ¿quién sí podía interpretar el sueño? José, porque José sí era hijo de Dios y tenía la buena relación con Dios. Entonces Dios a veces le habla a la gente, pero a uno nos habla porque somos hijos de Él y podemos interpretar, y a otros les habla porque simplemente tiene que hacerlo, porque lo hace. Y vea aquí la diferencia, usted mire, le dice en el verso 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años. Le dice, el sueño es uno mismo, señor Faraón. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años también de hambre. Esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Vea,
he aquí que vienen 7 años de gran abundancia, toda la tierra de Egipto, y tras ellos vienen 7 años de hambre, y toda la abundancia será, ¿qué será? Será olvidada a causa de la gran hambruna. Toda la abundancia se va a terminar. Dice, en la tierra de Egipto el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, de la cual, dice, será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces, aquí le explica por qué Faraón lo soñó 2 veces. Vea lo que dice ahí, mire. Y dice verso 32, y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Es decir, lo soñaste 2 veces, Faraón, porque Dios te lo está confirmando, que sí va a venir esa cuestión y no va a haber forma de evadirla, aunque se trate de la mejor potencia, ni aunque tengas dinero, ni aunque seas famoso, ni aunque tengas títulos, ni aunque seas guapo, ni aunque estés en las mejores condiciones del mundo, ni que tengas la mejor familia del mundo. Esta situación que te viene ahorita, Faraón, esta no la vas a poder evitar. Esta te la ha confirmado Dios, y esto va a suceder en tu vida. Eso es lo que le está diciendo. 2 veces significa confirmación. Yo le doy un consejo: cuando usted tenga sueños de Dios, pida al Señor, confírmamelo otra vez, Señor, confírmamelo otra vez. Y si Dios se lo confirma, es que así va a ser. Cuando alguien venga a usted, le diga, mira, te voy a dar una profecía, y le diga, mira, yo tuve un sueño contigo de esta y esta manera, usted dígale, está bien, hermano, está bien, solo déjeme que Dios me lo confirme. ¿Me entiende? Deje que Dios me lo confirme, hermano, y entonces van a hacer las cosas bien, porque Dios se lo va a confirmar. Entonces dice en el verso 35, vea, 33, perdón, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Vea lo que le dice. José se está vendiendo como una persona sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte, es decir, lo divide en 5 veces, el 20%, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, es decir, la quinta parte no se puede gastar. De $100, $20 deben de ser guardados para las épocas malas. Eso le está diciendo. Y aquella provisión, dice, el depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, el país no perecerá hambre. Entonces viene Faraón y dice, bueno, pero ¿a quién más voy a conseguir más sabio que tú si tú me has interpretado? Por lo tanto, lo convierte en administrador de Egipto, lo convierte en virrey, en co-jefe de él. Le manda a poner su collar y lo pone de jefe, y dice, después de mí, solo él. Después todos están bajo la autoridad de José. Y José hace que Egipto, hermanos, se vaya hasta arriba. Egipto sea uno de las ciudades y de los imperios de mayor éxito en el mundo, porque estaba basado en la palabra de Dios. Pero quiero decirle, hermanos, de que desde ese momento José ya no volvió a probar, hermanos, los frijolitos arruinados, ni las tortillas arruinadas. José vivió a todo dar, a todo lujo. José fue de lo mejor en ese lugar, tanto así que esa misma hambruna, hermanos, hizo que su padre Israel saliera con sus otros hermanos, hoy con 11 porque había nacido Benjamín, y viajara hacia Egipto y se quedara a vivir en Egipto con ellos en abundancia. José también extendió la abundancia hacia su gente después que él fue bendecido. Tanto así, hermanos, que muchos exégesis ha dicho de que los hijos de José, que fue llamado de otra forma por Faraón, que significaba el que interpreta los sueños, José le pone Manaés, le pone a sus hijos, hermanos, los nombres hebreos, básicamente Efraín, ¿verdad? Y Manasés le pone, ¿por qué? Porque su primer nombre, Manasés, de su primer hijo, significaba que él ya había olvidado ¿qué? El dolor, olvidado el rencor,
olvidado el hermano odio que tenía contra sus hermanos, contra la mujer de Potifar, contra la cisterna, contra la cárcel, contra el copero por no haberle mencionado al faraón de él. Y José era hijo de Dios, pero tenía ciertos rencores en su vida que no lo hacían libre. Entonces su otro hijo Efraín, hermanos, su otro hijo Efraín significaba el que fructifica en tierra ajena, es decir, cultiva donde no ha sembrado, porque Dios se lo ha permitido hacerlo de esa manera. Sus dos hijos tenían nombres hebreos y significaban la libertad espiritual de José en la vida de él. Y yo quiero decirle, hermano, que José, de 13 años después, 17 al 30, a los 30 años, él estaba gobernando en Egipto. Él estaba a la par del faraón. Él tenía su recámara a la par del faraón. Toda la gente estaba bajo su mando. Egipto, el faraón solo recibía los reportes y los firmaba, pero el encargado de todo era José, y el Hijo de Dios. ¿Cómo hubiese sido posible esto si José nunca hubiese sido vendido por sus hermanos? De la cisterna, hermano, fue la forma en la que Dios lo catapultó al reinado en Egipto. Pero José no hubiera estado preparado para reinar junto al faraón si José no hubiera templado ya su carácter. Y si José no hubiera pasado por estas situaciones, José no hubiera estado listo, hermanos, para reinar a la par del faraón. Y yo quiero decirle, muchas situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas y que hemos vivido, a veces solo son preparaciones que Dios está haciendo en nuestra vida. Necesita que usted y yo nos preparemos, que formemos carácter, que caminemos como Él quiere, que hablemos como Él quiere, que nos comportemos como Él quiere. Algo quiere hacer en nuestras vidas. No veamos, hermanos, cada fracaso lo veamos como dolor. Solo a mí me pasa, y por qué yo, y cuándo, y yo. No, hermanos, hay situaciones que pasan porque Dios nos lleva hacia un lugar, pero no hay que desviarnos. El problema del ser humano, de los cristianos, de nosotros, de la iglesia de hoy, es que apenas recibimos un par de ayuditas y un par de frijolitos, y ahí nos perdemos y nos desviamos del camino. Y ya dejamos de venir a la iglesia, hermanos, y ya dejamos de estar enamorados de Dios, y dejamos nuestros ministerios a un lado, y dejamos todo tirado, y volvemos a comenzar otra vez, porque las vacas flacas se comieron a las gordas. Y estamos en un círculo vicioso de vacas gordas, vacas flacas, gordas, flacas, gordas, flacas, cisterna tras cisterna tras cisterna. Y nunca avanzamos, porque dejamos de ser soñadores, porque dejamos a un lado los sueños. José, desde que era un joven, soñó, hermano, con estar allá, gobernando, y persiguió sus sueños. Y si él estuvo en una cisterna, fue feliz en esa cisterna. Y cuando él estuvo de esclavo, fue feliz como esclavo. Y cuando él estuvo de esclavo con Potifar, fue feliz. Le dio buenos resultados a Potifar. Y cuando él estuvo en la cárcel, se convirtió nada más y nada menos que el encargado de los presos. Vea. Y después llega donde Egipto y se encarga, se mantiene también como el supervisor de Egipto. Entonces quiero decir, hermano, que Dios ha usado muchas situaciones hasta el día de hoy, porque Dios quiere hacer algo en su vida y en la vida mía. Quiere hacer algo, hermanos, y hay que entender los propósitos de Dios. Si usted y yo no logramos entender, hermanos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pues entonces usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios el discernimiento. Si usted no tiene esa sabiduría, usted lo que tiene que hacer, hermano, es preguntarle a Dios qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Tiene que pedirle, Señor, solo muéstrame cuál es el propósito. Cuando Dios me saca, hermano, hace casi 4 años, casi tenemos 4 años de estar acá como familia. Y cuando Dios me saca de esa tierra mía, me lleva primero a Canadá, a Toronto, y de Toronto me tira a Nueva York. Y en Nueva York yo hubo un momento, hermanos, que me sentí pero así despedazado allá en un basement. Horrible, ¿verdad? No era tan horrible, pues, pero sí era, yo no estaba acostumbrado a eso, y mi familia menos, mi esposa menos, mis hijos tampoco. Con un calentadorcito así, porque todavía había frío.
en Nueva York. Entonces, hermanos, quiero decirles que cuando yo me senté ahí, un momento donde me desperté en la noche y yo vi a mi familia acostada en una misma cama, así se habían acostado todos los cuatro, y yo en el suelo con una alfombra nada más ahí. Pero yo no me importaba el dormir mal ni la alfombra, a mí me preocupaba que yo no entendía cuál era el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué me había movido de mi país si yo tenía ya mi carrera universitaria? Si yo tenía un buen salario, tenía un buen trabajo, tenía todo en mi país. Mi esposa estaba por 19 años en una aerolínea, también tiene su licenciatura, sus posgrados en la universidad, su buen salario. Bueno, pues ganaba más ella allá que aquí en Estados Unidos. Pues, con eso le digo todo. Imagínense. Entonces yo quiero decirle, el problema mío no era el dormir así, mi problema era, ¿a qué me has traído? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué debo de hacer? Regreso, echo marcha atrás. Entonces se fue allí. Al siguiente día fuimos a una iglesia y me acuerdo que un diácono nos apartó y dijo: esta pareja, apártenme. Nosotros llegamos tarde, ellos estaban orando y pasamos al altar y el hombre dijo: varón, mira, dijo, dice el Señor que fue necesario sacarte de tu país y quitarte las comodidades en tu país para que aceptaras el pastorado. ¿Me doy a entender? Y mire, ¡pum! Dios me impactó, hermanos. Y comencé a llorar, yo a llorar y a llorar, hermanos, porque yo sabía que Dios me estaba hablando. No me estaba hablando ese diácono, Dios me estaba hablando. Y me comenzó a mostrar. Yo le dije: Señor, entonces déjame entender por qué estoy aquí. ¿Para qué? ¿Cómo voy a hacer en este lugar, Señor? Todo esto es nuevo para mí. Comencé a volver a empezar. Cuando yo estaba estable en mi país, he creado un montón de tiempo y años para estar estable en mi país. Y hoy me trae de nuevo otra vez a la cisterna, a comenzar de nuevo. A veces, hermano Alonso, hacer cosas a las que no estamos acostumbrados: ir a cortar pasto, ¿verdad? Ir a pintar, ir a limpiar casas. Hermanos, a todo eso nos ha tocado. En la cisterna otra vez, al hoyo, me dijo Dios, al hoyo, porque te necesito usar. Y como si usted me hubiera preguntado en mi país, yo comenzamos la iglesia, la fundamos cuando ella iba a nacer. Tiene la edad de ella, 17 años, la edad de ella, esta iglesia. Entonces, como yo me había acomodado tanto, y gracias a mi Señor, mi billetera siempre estaba bien llena, bien llenota. Entonces yo no quería estar otra vez en el pastorado, estar soportando tanta gente y tanto problema y tanta consejería, gente necia, gente señalándonos de ladrón, de haraganes, de esto, de lo otro, gente haciendo divisiones, chismosos, todo en la iglesia. ¿Para qué? Dije yo, mejor solo le ayudo de lejitos al pastor, ¿me entiende? Y tranquilo, dije yo, ahí estamos. Pero Dios me tuvo que mover, y estando allá abajo en la Weaver, en ese templo que tenemos allá abajo, estando ahí en la esquina un día con frío, octubre, hace 2 y fracción de años, hermano Carlos, estaba yo parado ahí y veía los árboles todos secos de frío. Yo estaba parado ahí y me pregunté yo solito, como a las 8 de la mañana ese día: Señor, le dije yo, ¿realmente a qué me has traído? Porque me trajo a Nueva York otra vez, a Texas. Señor, ¿a qué me has traído aquí? Yo no, esto solo en película había visto esos cuervos feos ahí en los árboles secos, ¿me entiende? Un templo grande enfrente de mí, un barrio que yo nunca había estado ni nunca me había soñado en mi vida estar. Nunca había cabido en mi mente eso. ¿A qué me trajiste aquí, Señor? Yo parado en 2 gradas, hermano. Y de repente una voz me habló atrás, audible. Una voz me habló atrás y me dijo: a esto te he traído. Y me di vuelta, hermano, de esa forma que usted se quede impactado, que usted no duda que Dios le acaba de hablar. Se me erizó todo el cuerpo, hermano. Y dije: bueno, hoy voy a tener que hacerle frente a esta situación, porque si Dios ya me volvió a decir 2 veces que aquí me ha traído, entonces yo tengo que hacerle frente hasta que Él diga, hermanos. Porque si el jefe, si el gran Adonai un día me dice: Max, quiero que te apartes y quiero que cierres este templo y quiero que te muevas de estado y quiero que hagas esto, yo no lo voy a dudar en hacerlo.
Yo siempre mis bienes han estado al servicio de mi Señor. Yo le quiero decir gracias a mi Señor. Dios no me trajo a mí en pobreza, gracias a Dios. Dios me trajo con alrededor de unos $31,000 en mi bolsa en ese tiempo. Yo al siguiente día, 2 días que había venido, había comprado carro. Habíamos comprado todo en el apartamento, le habíamos pagado a toda la gente. Dios no le puede decir que Dios fue malo en ese aspecto. Pero quiero decirle que a pesar de eso, en la carga espiritual que Dios me estaba poniendo, me hacía sentirme en una cisterna. Yo veía por un lado, hermanos, y no veía la luz. No veía la luz. Y muchas veces me visitó la tristeza. Y muchas veces la depresión me llegó, hermanos. Me sacudió la presión. Pero yo me mantuve firme. Y quiero decirle, hermanos, que Dios me ha recompensado con creces. Y hoy, a pesar de cómo usted ve las iglesias, a pesar de eso, Dios me sigue diciendo: hoy quiero que abras una tercera. ¿Me entiende? Ni yo le entiendo cómo ni por qué. Pero hoy Dios me está poniendo una visión. Quiero que abras una tercera iglesia. Vamos a hacer una tercera. Si es proyecto de Dios, Él va a proveer, hermano. Si es proyecto de Dios, Él va a saber cómo lo vamos a hacer y quiénes van a ser los nuevos líderes de esas iglesias, quiénes van a ser los nuevos pastores y los nuevos diáconos de esa iglesia. Dios sabe a quién va a usar. Por eso es que yo no me abato ahorita. Yo no me estoy preocupando, hermanos. Yo estoy dejando que las cosas de Dios vayan fluyendo, que el río de Dios comience a caminar solo. Porque si Él me ha llamado, Él sabrá cómo lo va a hacer. Así es, hermanos. Así de que yo le invito, si usted, Dios lo ha llevado a la cisterna, no se queje, porque a lo mejor después de la cisterna todavía a usted le hace falta todavía ser vendido como esclavo, y todavía le hace falta ir a servir, y todavía le hace falta un par de prisiones todavía. Así de que si usted se agüita, como decimos, en la cisterna, ya no va a aguantar los pasos que vienen. Y Dios nos está preparando. Y Dios sacó el pueblo, sacó a Moisés de estar a la par de Faraón, de ser hijo de Faraón, y lo llevó al desierto a cuidar ovejas que ni de él eran. Y después lo llevó hacia el desierto, hermanos. Y yo quiero decirte, hermanos, que Dios te está preparando para algo nuevo, para algo grande. Así de que no eches marcha atrás en tu carácter. Hermano, que nos escuchas por girerradio.net, que nos ves por social media, por YouTube, por Facebook. Hermanos, que hoy nos escucha aquí en vivo, y quiero decirte, si Dios te lleva a las cisternas, no te quejes, porque muchas veces de las cisternas tú vas a ser catapultado, tú vas a ser llevado a lugares de éxito, a lugares grandes, a lugares inimaginables, hermano, a lugares, hermano, que Dios te va a hacer caminar sobre lugares que nunca has pensado. Así de que comienza a caminar tras los sueños que Dios te ha dado, porque Dios no se equivoca, hermanos. Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Vamos a orar, denle un aplauso al Rey, porque esa es la palabra de nuestro Señor en nuestra vida. Gracias te damos, Padre bendito Jesús, en esta tarde preciosa, bendito Dios, por tu palabra santa. Gracias te damos, todopoderoso Jesús, porque siempre estás hablando, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a tus amados, Padre, a esos José, Señor, a esos nuevos varones, Señor, que han estado en cisternas y que saben muchas veces en nuestras camas, Padre bendito, nos hemos sentado a llorar, Señor, porque no entendemos, Padre bendito, cuál es el propósito, Señor. Pero en esta tarde preciosa yo te pido, Rey, que envíes al Espíritu Santo, al Paracleto por excelencia, y nos interprete los sueños, y que nos interprete los proyectos, y que nos interprete las situaciones en las que estamos pasando, viviendo, Señor, y hacia dónde nos llevas, Todopoderoso. Porque queremos ser, Padre bendito Jesús, hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, de éxito, Padre bendito.
buenos siervos, Padre. Varones aprobados, Señor. Siervos aprobados para tu obra, Señor. Siervos, Señor, que no echan marcha atrás, bendito Dios. Siervos, Padre, que nos estás preparando para las situaciones que en este momento vienen, Padre. Para este país, Señor. Para esta nación. Para esta economía, Padre bendito. Para la iglesia de hoy, Señor Jesús. Toca el corazón, Padre, de todos aquellos siervos que han estado pateando aguado, Padre, que han echado marcha atrás porque no han entendido el propósito, que están, Padre, gastando sus fuerzas, están gastando, Padre, sus balas y su pólvora, Padre bendito, en cuestiones sin propósito, Señor. Por varones y mujeres, Padre, que han olvidado su primer amor, han olvidado el propósito por el cual Dios los trajo a este país. Varones y mujeres, Padre, que no han entendido ni siquiera por qué Dios los trajo a este país, Señor. Pero yo te pido, Todopoderoso, que en esta tarde nos hables, Señor Jesús. Hables al pueblo, Señor. Trae, Padre, desde el sur, desde el norte, desde el oriente, el occidente, Señor. Desde el este, Padre, al oeste, Señor. Trae desde los cuatro confines de la tierra, Padre, de esta ciudad, Señor. Trae los líderes, Padre. Un día, Padre, diste una promesa a esta iglesia, Señor, y me dijiste: rebaño nuevo te voy a dar, rebaño nuevo te voy a dar. Y desde entonces yo he sabido, Padre, que ciertas ovejas se iban a mover, Padre, porque iba a ser rebaño nuevo, Señor. Y porque tú me lo dijiste, Señor, yo estoy esperando aún, Señor, que ese rebaño sea completo, Señor, para que se levanten nuevos líderes, Padre, nuevos predicadores, nuevos profetas, nuevos evangelistas, nuevos apóstoles, nuevos maestros y nuevos pastores, Señor, nuevos diáconos, nuevos ministros de alabanza, nuevos oradores, nuevos predicadores, Señor, nuevos diáconos y diaconisas, nuevas profetas, Señor, nuevos niños que sueñen, Padre, nuevos ancianos que vean visiones, Padre bendito. En tu santo nombre, Señor, hemos creído, bendito Dios, porque tú has dado esa promesa, Padre bendito. Hoy, Señor, hoy, Padre bendito, estamos entendiendo más a través de tu santa palabra, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que sea rápido el camino en el que lleguemos, Padre, al faraón, Señor, y que comencemos a gozar, Padre, la recompensa, Señor, de vuestro esfuerzo, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, preparando cada siervo y cada sierva en este lugar, bendito Dios. Hola, somos Ire y nos hemos preguntado que, no sé, quiero que subamos algo más. Si quieren que subamos algo más, videos o otra cosa, o alguna otra cosa, por favor, déjalo en los comentarios. Te vamos a leer. Bueno, pues, por favor, like, suscríbete y comparte. Adiós.